Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, bienvenidas un miércoles más y vamos a estar hablando de este tema que muchos se preguntan, el silencio de Dios. ¿Cómo lo interpretas? ¿No? ¿Cómo saber y entender el silencio de Dios? ¿Cómo llevar el proceso durante el silencio de Dios? ¿No? ¿Y qué impide que Dios no nos escuche? ¿O Dios nos deja de escuchar? O ahí, bueno, ahí vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo debemos de responder a ese silencio, ¿no? ¿Y por qué el silencio? Y muchos que nos preguntamos cuando estamos en esos procesos, ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué siento que Dios no me habla? Y muchos incluso dudan de la existencia de Dios porque sienten que no pueden escuchar nada, ninguna recepción agarran ni por medio de la palabra, ni nada, ¿no? Entonces, eso vamos a estar hablando ahorita esta tarde y no te lo pierdas. Así es, va a estar buenísimo, 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 buenísimo. bueno, Nos pruebas. Está buenísimo. Así que no te desconectes ahí. Acuérdate de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí nos encuentras en Facebook como Ministerio Vida Fuerte y en Instagram nos encuentras como vidafuerte.ministerio.5. En TikTok tenemos dos cuentas ahí que nos puedes encontrar como Vida Fuerte también y como Mujeres del Reino. Y en YouTube, acuérdate, suscríbete en YouTube, ve ahí y suscríbete, apoya nuestro ministerio, aquí Ministerio Vida Fuerte y aquí con Podcast Mujeres del Reino, pues acuérdate, es patrocinado aquí por nuestra iglesia, Ministerio Vida Fuerte, y pues te damos la bienvenida y ve ahí a nuestras redes sociales, indaga un poquito ahí más y apóyanos, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y pues apoya a nuestro ministerio, que aquí traemos muchos temas súper, súper, súper buenísimos y pues hoy traemos este tema, el silencio de Dios. Y pues es interesante, ahí vamos a indagar un poquito, estuvimos indagando un poquito sobre eso y pues cómo tú puedes detectar eso y cómo tú lo puedes llevar. Y pues acuérdate de aquí de comentar, nosotros vamos a estar leyendo tu comentario y qué opinas tú sobre este. Pues te damos la bienvenida y gracias por siempre estar aquí conectada. ¿Ah, Carmelita? Gracias, por fin me dan el lugar. No, muchas gracias por acompañarnos en tu podcast Mujeres del Reino una semana más. Yay, con este tema bien interesante, no te muevas. Acuérdate de compartir con nosotros, dar tu punto de vista, tu opinión. ¿En algún momento a ti te ha sucedido? ¿En algún momento tú has sentido ese silencio de Dios? ¿Cómo lo has llevado a cabo? O sea, muchos puntos interesantes que vamos a estar tocando. Y pues bueno, damos comienzo a este tema, el silencio de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo saber y entender el silencio de Dios, chicas? así es, ¿cómo saber y entenderlo? Bueno, podemos ver que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que han experimentado el silencio de Dios, ¿no? Pero una de las historias más conocidas es la de Job, donde Job fue quien sufrió intensamente. Bueno, todos no sabemos la historia de Job, bueno, la gran mayoría sabe la historia de Job, que le pasó de todo a ese pobre hombre, desde muerte, desde enfermedad, donde perdió todo absolutamente y el Señor al final le repuso todo, ¿no? Lo bendijo aún más grandemente. Pero en ese proceso, este, en este silencio que pasó cuando estaba con el proceso de Job, no significaba que Dios lo había abandonado. Pero Job de alguna manera Ujú. Lo pensó, sí, lo sí lo sintió. Sí, lo sintió. sintió. Entonces, ah, es que me quiere escuchar dos veces la canción. Lo que no entendí es que aquí no la escucho. Pero entonces podemos ver ahí en ese proceso, es decir, quizá cuántas veces, y parte de todas las cosas que inclusive los amigos o la misma esposa le decía, ¿y dónde está tu Dios? ¿No? Mm, Como dice, ¿qué onda? ¿A quién Sí, le sirve si no te... Ayuda. ¿Dónde está? ¿Dónde ¿dónde está está? tu respaldo? Algo así. Exacto. Ajá, Ujú. sí. Imagínate cuando a Job le estaban sucediendo todas estas cosas, de repente, yo digo, ¿qué pasaría por su mente en sí? Ujú. Pues, yo digo, nunca reclamó de Dios directamente. Bueno, no, En en algún algún momento, momento en algún sí, en momento. algún momento sí. Y es que ahorita tomando esa historia, fíjate que todo lo que le pasó, o Ujú, sea, tenemos que ver la vida de todo lo que pasó, todo ese proceso que él pasó y fue difícil, fue duro. Imagínate, él era un hombre recto delante de Dios y por eso le llegó esa prueba a él. ujú, Imagínate nosotros qué nos puede esperar también. claro.
Entonces yo digo, en todo ese proceso que él pasó fue muy duro, fue difícil todo el Ujú. quedarse sin nada, absolutamente nada, y cómo él siguió a Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. No, exacto. Entonces digo, wow, su fe todavía ahí la tenía bien puesta, como dice, le reclamó la mujer y todavía su fe Sí, bien puesta, le reclamó los amigos y todavía su fe bien puesta. Pero en algún momento de nuestras vidas, sí. como seres humanos, Te da la reclamamos incertidumbre, la duda, la duda, Ujú. ajá, la desesperación. desesperación. Entonces es cuando ahí vemos, ¿dónde estás, Dios? Sí, ¿Por qué estás callado? ¿Por qué me está pasando esto? Y es donde uno llega y sí se hace muchas preguntas, se hace uno muchas preguntas, pero no solamente como dice Viri, la Biblia tenemos mucho que de dónde agarrar aspecto de todas estas historias donde Dios ha trabajado mucho en todos los seres humanos desde el inicio de la Biblia. Digo también con el pueblo de Israel, también. Y yo pienso que ese silencio, porque también vamos a ver un poquito del por qué el silencio. A Job fue porque vino Satanás y se lo pidió a Dios, ujú, pero como por decir, al pueblo de Israel fue por el pecado, ujú, de que estuvo separado Dios de ellos. sí, Entonces pueden venir todas esas pruebas a nuestras vidas, sí, una por el pecado, otra por desobediencia y otra porque Dios prueba, ok, pruébalo en esta forma. claro. Y es como tú decías, por ejemplo, en el caso de Job, que yo pienso, yo nunca lo vi como, por ejemplo, ¿cuál sería la palabra correcta? No maldijo a Dios, como en muchas, No. y como me entiendes, como en muchas ocasiones Ujú. que Job en un momento como que se cuestionó, No. más que Ujú. nada sería, se cuestionó Ujú. que le estaban sucediendo Las todas cosas. cosas, ¿no? E inclusive como tú decías, ok, sí, el enemigo quiso tomar la vida de Job, pero más que eso, más que Dios le permitió, porque bueno, Dios es soberano y Ujú. permite ciertas cosas en la vida de nosotros, pero era para una enseñanza para Job, fin. con un fin, más que propósito. nada para que Ujú. Job realmente conociera la soberanía de Dios, para que Job realmente conociera quién era Dios, porque vemos ahí en la palabra como después del proceso de Job y cuando tuvo ese encuentro con Dios, dijo, híjole, te oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, o sea, ahora yo te conozco de verdad. Ujú. Entonces, de repente eso necesitamos nosotros en nuestra vida, conocer a Dios De verdad. de verdad. Y tenemos que pasar por procesos donde ese es un proceso donde tenemos que orar, Ujú. donde tenemos que buscar la palabra de Dios y tenemos que empezar a participar en las cosas de Dios para que nuestra fe vaya creciendo, para que nosotros vayamos creciendo en oración, en relación Espiritualmente. espiritualmente. Y como decías tú, Susi, acerca esta otra parte, cuando el pueblo se separó, Ujú. no es que Dios se haya separado de ellos, Ujú. sino el pueblo pecó, el pueblo decidió, Ujú. o sea, inclusive a pesar de todo lo que Dios les había ayudado, a pesar de todo, Ujú. ellos decidieron separarse. Y sabes que, tocando el tema que dice Susi de Job, si te das cuenta, en ese poquito que ustedes estaban comentando, podemos tocar muchos puntos en donde él tuvo esa resistencia de seguir confiando, de seguir esperando, aun cuando escuchaba palabras de las Ujú. esposas, de las Del demás esposo. personas diciendo, a ver, ¿quién es tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde te va a Ujú. ayudar? Ujú. ¿Dónde está tu respaldo de tu Claro. Dios, según ellos? Pero podemos ver puntos como la resistencia de Job, que am, no dejó de creer, no dejó de esperar como comúnmente nosotros hacemos. Ujú. Cuando Dios no nos responde, nos Nos alejamos. separamos, nos alejamos de las cosas de Dios. Y digo, a veces la tomamos como la más fácil, la salida más fácil, la salida más ligera, pero Job no lo hizo. Sí, Ahí podemos ver que de él, su fe fue aún más grande que las palabras de las personas que venían como queriéndole meter la duda, queriéndole es meter la que los incertidumbre. amigos iban y le decían, bueno, es que a lo mejor pecaste, ¿no? A lo mejor cometiste algo y por eso te está pasando todas estas cosas. Y eso es lo que vemos ahora hoy en día. De repente nosotros podemos estar en un proceso Ujú. y la gente, y por eso te digo, es tan importante ver también con quiénes te relacionas. Porque todo depende con las personas con las que te estés relacionando, es lo que te van a
Profesional, te van a inyectar, claro. ujú, Entonces, por eso es tan bueno el cuerpo de Cristo, por eso es tan bueno estar participando en la iglesia, porque dentro de la iglesia está el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está para edificarnos unos con otros, ¿no? Entonces, de repente nosotros tenemos que llegar y hablar con un consejero, con un líder, y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por este proceso. Y el líder que tenga sabiduría, porque estamos hablando de que hay personas que desgraciadamente pueden estar en la iglesia pero no tienen sabiduría, ¿no? ujú. Bueno, ya es otro tema. Pero ya entrando con las personas, acercarte a los ancianos, acercarte a estas personas que tienen sabiduría, y ellos te van a dar un consejo porque Dios los va a usar para darte un consejo conforme. Entonces, ¿qué pasaba con los amigos de Job? Venían de decir, no, pues que a lo mejor tú pecaste, a lo Ujú, mejor que tú hiciste hiciste. algo mal. Imagínate de repente la duda que entraba en Job y decir, Ujú, también. ¿qué? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que ¿Qué hice? haber hecho? ¿Qué? ¿No? Entonces, en vez de enfocarte en lo que sí era importante, en este caso a lo mejor te entraba la duda, Ujú. y yo digo, si alguien viene y te da un buen consejo, te da una buena guianza y te dice, bueno, puede ser por esto y esto, por X o Y, ya tú más o menos calculas y vas en la búsqueda de eso, ¿no? No Ujú. estás tan perdido. Pero, pero digo, es importante con quiénes te relaciones, quiénes son los que te están inyectando esas palabras, Sí, ¿no? porque muchas veces viene la crítica y decir, oh, ¿y eso que es cristiano? Oh, y mira lo que le está pasando. O Como mira el muchas veces proceso, pasa. o mira el proceso. Por eso es lo que dice Viri, ver de quién estás Sí. escuchando. Y cuando venga ese tipo de personas, o sea, ignorar porque realmente no saben lo que uno está pasando. Es- Entonces, pues, es por eso que tenemos que ir con, como dice Viri, con un líder espiritual que realmente te dé un buen consejo o escuchar realmente lo que está pasando. Como decía, a él lo criticaban porque, oh, está pecando, cuando realmente no sabe la realidad de las cosas. Y no era que Entonces, estaba pecando. ajá, exactamente. Y esa historia que pasó de Job, no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero otro tipo de cosas nos pueden pasar a nosotros. Entonces podemos tener el mismo caso, como venir las críticas y como venir la duda, como venir todos ese tipo de cosas. Claro. Entonces tenemos que prestar oídos para no ese tipo de cuestionamientos para tu vida, Claro. sino ignorarlos o desecharlos. Y pues viendo también aquí un poquito de los salmos. Estaba viendo, yo soy fanática de los salmos, ya he leído los salmos quién sabe cuántas veces. Y como vemos también ahí como el rey David siempre también buscaba el rostro de Dios. Muchas veces se sintió solo, muchas veces se sintió abandonado, sintió la ausencia de Dios, pero él sabía por el pecado que había pasado. Híjole, entonces David no escondió de su corazón por lo que había pasado, por lo que había pecado, pero simplemente yo pienso que estaba tomando ese espacio para reflexionar y luego también nosotros pasamos esos procesos para reflexionar en lo que estamos viviendo en nuestras vidas. ¿Cómo sentimos más bien ese dolor en nuestro corazón de que uno le está fallando que uno le está fallando a Dios o uno está haciendo algo mal o uno está pecando delante de Dios? Y como vemos aquí en el Salmos 44:24, ¿qué escondes tu rostro? Ajá. Dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de mi aflicción y de la opresión nuestra? Dice aquí en el Salmos 88:14 dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Salmo. Y digo, ¿cómo se ha de haber sentido él? ¿Qué dolor ha de haber sentido así? Y muchas veces uno se siente así cuando le falla a Dios. Entonces uno dice, o sea, Dios me abandonó, pero es cierto lo que dice Viri, Dios no nos abandona, nosotros somos que por nuestro pecado, por nuestra falta, por nuestra ignorancia, por todo eso nosotros nos alejamos de Dios. Pero muchas veces cuando yo pienso, imagínate cómo debe haber sentido la ausencia de Dios ahí, Es David. fuertísimo eso de la ausencia de Dios. ¿Ustedes nunca han sentido eso? Sí, Híjole, es lo más sí, horrible. Pero sí, pienso que ¿Eh? también, yo digo, es porque el silencio de Dios. Pudiéramos poner muchos porqués, Ujú. pero yo pienso que uno de los principales es porque no estamos listos para recibir lo que Dios quiere para nosotros, porque am, no estamos completos como para decir, ok, el Señor te está guardando esto porque Él tiene sus tiempos, porque Él está esperando el tiempo perfecto para dártelo, pero muchas veces nosotros no estamos listos para eso. Y eso pudiera ser uno de los porqués por el silencio de Dios. Pero digo,
una cosa muy importante es de aceptar la voluntad de Dios, el esperar cuando Dios dice sí, cuando Dios dice no. Y yo pienso que para eso, para llegar a ese punto de aceptar la voluntad de Dios, es que tenemos que estar sumergidos en una relación. Saber que si el proceso, para saber si lo que tú estás viviendo o lo que tú estás pensando realmente viene de Dios. Y si, ¿me entiendes? Pero para eso tienes que tener una relación y decir, entiendo que esto viene de Dios. Que de repente nos podemos dejar guiar por nuestras emociones, de lo que nosotros queremos, O pensamos o necesitamos. claro, Claro. o que otra gente nos pueda decir. Queremos tener. Exacto. Entonces, y no necesariamente venga de Dios, ¿no? Entonces, pero inclinándome ahorita un poquito a lo que decía Susi, quería leer un versículo que yo pienso que es bien pertinente a lo que estabas hablando y que dice en Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, imagínate lo que es. De repente nosotros estamos pasando esta separación de un silencio por un pecado, porque tenemos que entender que Dios es santo, ¿me entiendes? Y si nosotros estamos en un proceso donde estamos pecando y nosotros estamos conscientes de que estamos pecando y no queremos arreglar esa situación, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, llega una separación, por eso dice aquí en su palabra, y es bien clarito eso, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división, el pecado separa. Entonces, si nosotros nos arrepentimos y venimos a las plantas de Dios, dice, Señor, yo me arrepiento, yo realmente lo que estoy haciendo o lo que hice no está bien, te pido que me ayudes. El Señor ahí borra nuestros pecados y ahí empieza un proceso de restauración. Pero mientras, como si no le estamos nosotros dando la abertura a que Dios venga y restaure nuestras vidas, si nosotros pensamos que estamos bien y nos queremos quedar así. Por eso es tan importante y se hablan acerca de las leyes espirituales. Es como las leyes físicas. Cuando hablas, si tú cometes aquí una infracción, hay una paga, ¿no? Y es lo mismo en las leyes espirituales. Tú cometes una infracción, hay una paga. ¿Y por qué? O sea, y ahí es donde viene Jesucristo, que es el abogado, que es el que intercede por nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Y él funciona como que si es por eso les funciona como que es el abogado. Pero, y ya podemos, y ya Jesucristo puede decir, bueno, yo morí por ella en la cruz y ahora ya tiene el perdón de su pecado. Y por eso tenemos entrada hacia el reino, ¿no? Pero de otra manera tendríamos que tener una paz. Y si nosotros no estamos aceptando que estamos equivocándonos, entonces nosotros estamos decidiéndonos apartarnos, solo nosotros nos estamos decidiendo apartar. Entonces, por eso tenemos que saber nosotros, conocer la palabra de Dios y saber cuáles son los silencios de Dios. Como le pasaba a Job, venían los amigos y le decían, no, pues a lo mejor estás pecando, a lo mejor es una consecuencia de, y Job decía, ¿pero qué? O Que sea, hice mal. exacto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer una introspectiva y ver, decir, ¿esto es a causa de mi pecado? Examinar tu vida. Ajá, más que nada, de examinar tu vida y decir, ok, es por que estoy haciendo algo mal. O Las es por- consecuencias. exactamente, es lo que decía Viri, las consecuencias de las leyes. Entonces, también podemos ver aquí como en el caso de Job, o sea, es la prueba que él le pasó a nosotros, digo, como dije anteriormente, nos puede pasar a nosotros y es diferente. Hay, como decía Viri, hay cosas que son permitidas por Dios, como esas esa prueba fue permitida por Dios para Job. Claro. Hay cosas que son permitidas para nosotros y hay cosas que Dios quiere trabajar en nosotros. Como por decir, aquí yo puse la paciencia, la fortaleza, la humildad, la felicidad y la disposición para Dios. Lo que mucho nos cuesta. Sí, ajá, exactamente. Entonces digo, hay cosas que son permitidas para nosotros para trabajar en nuestro carácter, Sí. para estar bien a la altura de Dios. Y hay otras cosas que pues es por pecado, Y es que nuestra desobediencia. y esa es la otra cosa, de repente nosotros entramos en un momento de decir, voy a orar porque yo quiero respuesta de Dios. Y ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Y de repente dices, es que no escucho respuesta, no escucho respuesta. Y es que tenemos que entender,
pueden ver varias razones, ¿no? Una es como le pasó a Daniel cuando, ¿me entiendes? Cuando había pedido su oración y la oración ya había sido contestada, pero, ¿me entiendes? Hubo una lucha ahí espiritual y se demoró la respuesta. Puede ser una cosa así. La otra puede ser, estamos pidiendo conforme, hay otra. La otra es, ok, es por cuestión del pecado, o la otra es que tenemos falta de fe, porque ahí podemos ver la palabra de Dios dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, es imposible agradar a Dios. Entonces, estamos pidiendo ya nosotros pensando que no nos va a contestar. O sea, estamos pidiendo solamente como que si fuera una repetición a un rezo o lo estoy haciendo nomás por si, ¿me entiendes? Por protocolo, no sé, pero realmente no estamos creyendo lo que estamos pidiendo o no estamos creyendo que Dios puede responder nuestra oración. Entonces también puede ser una falta de fe, ¿no? El hecho también de que pensemos que Dios no nos está escuchando, nos está recibiendo. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Y eso sería, ¿qué es lo que nos impide? O el que cuando decimos, no, es que Dios no nos escucha. ¿No han escuchado? Sí. Y luego digo, yo siempre he dicho, Dios nunca no nos va a dar, ¿cómo es? Dios no te va a dar una cara que no puedas resistir. Y es una de las cosas que, Sí, Señor, ¿hasta cuánto puedo resistir? Pero Dios te dice, ven aquí, deja tus cargas en mí y yo te daré las mías, que son las livianas. que nos cuesta entender. Es una de las cosas que dices, es ahí donde dices, bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas tu proceso? Estás aprendiendo en el proceso, porque muchas cosas podemos aprender en el proceso, como tú mencionabas, la paciencia. Me recuerdo mucho del pastor que decía, tiene paciencia, no la pida porque va a tener más pruebas, porque Dios va a sacar la paciencia de las flores. Y digo, no, Señor, ya no quiero ser paciente. Y eso yo lo opto por eso, la paciencia. Y es también muchas veces la forma de orar de uno. A veces uno es bien convenenciero. Sí. Diosito, dame, y Dios dame, y Dios dame, y Dios quiero esto, y Dios quiero esto. Y nosotros quedamos. Exactamente, y nosotros quedamos. O sea, dar para recibir, ¿no? Pero ahora, estoy en silencio, mija, estás pidiendo mucho, calmada. No, pero es que, pero realmente así es. Nos vamos a pensar, digo, ok, ¿cuánto Dios nos da? Mucho. ¿Ya? Respirar en la mañana y tomarte tu cafecito. Infinidades, pero nosotros, ¿cuánto le damos a Dios? Y es ahí cuando entra, hemos aprendido, o sea, ¿cuánto tú le dedicas a Dios? Lo que decía el pastor la semana pasada. Hora y media en el servicio. Hora y media un día, hora y media otro día. ¿Cuántas son? 3 horas a la semana. O sea, como que te da el clic, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Tú me pides? Sí, pero tú te recibo. Sí. Y es ahí donde Dios dice, bueno, digo, no, o sea, estás pidiendo mucho, mija, como dices. Pues sí, porque pues, ¿qué estamos dando nosotros? ¿Qué estás haciendo para las cosas de Dios? Y esa es la cosa que, bueno, una de las que tenemos que entender que, por ejemplo, nosotros no podemos servir a dos dioses, ¿me entiendes? O sea, es como decir, no podemos servir a dos mundos, ¿me entiendes? Entonces ahí de repente hay una distracción en nuestras vidas porque nos empezamos a enfocar en las cosas externas, lo que es la familia, el trabajo, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quisiera, y lo de Dios lo dejamos en el mismo lugar. Y en el tiempo que nos queda. En el tiempo que nos queda. Y no es que me queda tiempo. Exacto. Y muchas de las veces pasa eso porque sea como sea, tu conciencia, es como esa conciencia, híjole, pues voy a ir aunque sea el domingo, el viernes, y voy a escuchar palabra por aquí, por allá, para calmar mi conciencia, para calmar ¿me entiendes? Mi Dios, estoy haciendo algo. ¿Me entiendes? Cuando no lo estás haciendo porque realmente tienes una necesidad, porque realmente quieres escuchar palabra de Dios, porque quieres aprender, porque tengas esa hambre. No, lo haces simplemente por una rutina, por, como decir, por servir, por cumplir. Cumplir, para sentirte bien el resto de la semana, ¿no? Como decir, ya lo hice, ya cumplí. Entonces,
cuando Dios te manda a que nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hacemos todo lo contrario. Primero buscamos nuestras cosas y al último se nos queda todo. Y ahí nos damos cuenta cuando pasan esas cosas, es que entonces todavía no conoces a Dios. Todavía no conocemos a Dios. Si estamos en ese punto donde nuestra prioridad no es Dios, donde no estamos enfocados en querer buscar el reino de Dios, entonces todavía no conozco a Dios. Pero eso es lo que le pasaba a Job. Dice, yo te había oído, pero ahora por fin te conozco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ya conoces a Dios, y eso es lo que pasó también con los discípulos empezaron a crecer con el tiempo, pero empezaron a conocer a Jesús, empezaron a conocer a Dios. Entonces después dijeron, no, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y ellos daban todo por el evangelio, por el ministerio. Ellos iban sabiendo que corrían peligro, iban y hablaban. Y gente se convertía. Y ellos hablaban y llevaban un mensaje de arrepentimiento. ¿Y qué pasaba? Porque ellos entendieron realmente el valor del ministerio, entendieron quién realmente era Dios. Y adoptaron eso y dijeron, aquí quiero estar. Entonces, ¿qué pasa? De repente nosotros tenemos esas distracciones donde nos enfocamos en lo que está afuera y no escuchamos a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos conectados. Con él. ¿Qué pasa? El espíritu de nosotros no está conectado con el espíritu de Dios. Entonces, por eso uno dice, tiene que menguar la carne y el espíritu tiene que crecer. Pero ¿qué hacemos? Alimentamos más la carne en vez de alimentar el espíritu. Y si no alimentamos el espíritu, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Exactamente. ¿Me entiendes? Si no tenemos esa conexión. Y entonces, cuando estamos orando, ay, Señor, ¿por qué me pasa eso? Ay, ¿por qué no me escuchas? Porque no hay una conexión, ¿me entiendes? Entonces, por eso tenemos que aprender a también reconocer en qué áreas nosotros estamos paradas. ¿En qué área estás tú? Si tú de repente estás orando y no estás escuchando la voz de Dios, ¿por qué? Es quizá un pecado, quizá te falta fe, quizá no tienes esa relación con Dios. Uno tiene que ser bien honesto con uno mismo, ¿no? ¿Estamos pidiendo bien? Y es fácil saber si estamos pidiendo bien. Es fácil porque lo que yo estoy pidiendo se alinea con la palabra de Dios. Si lo que yo estoy pidiendo no se alinea con la palabra de Dios, entonces no estoy pidiendo bien. Entonces tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Más que nada eso, analizar nuestras vidas y sí ver el enfoque que tenemos nosotros, porque hay muchas cosas que nos distraen de las cosas de Dios, muchas cosas que nos distraen de las cosas de Dios. Y si realmente, si Dios nos está hablando, nosotros somos lo que diría mi abuelo, por andar pajareando no lo escuchamos, por estar haciendo nuestras cosas. Entonces yo me quedé con algo, me acuerdo, no, yo creo que el pastor no se acuerda, o Iri no se acuerda, yo me acuerdo que una vez ellos comentaron, en una plática entre ellos, yo me acuerdo que comentaron algo como por decir el pastor cuando empezó su negocio por él, y las cosas que hace por él, decir que lo que ellos están haciendo sea para beneficio de la obra de Dios. O sea, poner lo que tú vas a hacer en beneficio de la obra de Dios. Y el otro día platicando con el hermano César, le digo al hermano César la vez pasada del Yarcel, que yo tengo muchas cosas en mi mente. Entonces yo comprendí eso y yo le estaba comentando al hermano César, yo quiero hacer todas esas cosas, pero no solamente para mí, sino para beneficiar a otros. Entonces digo, quizás pueda aprender un poquito inglés para poderle a una persona que habla inglés, hablarle de Dios. Solo quiero poner esa perspectiva de que yo lo que voy a aprender o lo que voy a hacer, ponerlo para la disposición de Dios, no solamente para mi beneficio. Entonces yo pienso, digo, Señor, hazme cambiar más mi carácter para lo que yo haga sea de acuerdo a tu voluntad, bajo tu voluntad, y lo que yo voy a hacer también sirve para lo que es tu reino. Entonces digo, Señor, ayúdame, o sea, tú trayendo este tema, ayúdame a escuchar tu voz, dirígeme cómo quieres que yo lleve mi vida, cómo quieres que yo trabaje en mi vida, cómo puedo hacerle yo para trabajar más en ti. Entonces, como decía Viri, no solamente es de que Dios nos tiene que hablar a nosotros, sino que nosotros saber escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Y yo digo, antes de lograr esas cosas en la cuestión del ministerio, por ejemplo, yo pienso en Jesús cuando Él se fue por 40 días y 40 noches. Él se apartó, fue a orar, fue a ayunar antes de empezar este ministerio.
Digo, ¿por qué lo hizo? Porque él necesitaba, ¿me entiendes? Separarse, necesitaba conectarse, necesitaba tener esa comunión, algo bien fuerte, ¿no? Entonces yo digo, de repente nosotros necesitamos tener esa separación de estas distracciones. Separarnos no significa como que te vas a ir a un retiro por 40 noches, 40, estaría súper- estaría- 10 y 40. 5. Es mucho, ¿no? Pero sí entrar en una búsqueda de oración, porque mira, en el proceso de la oración, en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda, el Señor conoce tu corazón. Y si tú realmente estás dispuesto a servirle para el reino de Dios, si tú dices realmente, Señor, yo sí quiero trabajar para tu obra, el Señor tiene que matar muchas cosas de uno. Hoy sí. Muchas cosas. Y de repente, ¿qué tiene que quitar? El amor al dinero, el amor al trabajo, la envidia, ¿me entiendes? El egoísmo, en vez del ego, el orgullo, tantas cosas que tienen. Todas esas cosas que se tienen que matar. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar un trabajo livianitos, ¿me entiendes? Tenemos que empezar Como limpiarnos, ¿no? a reconocer, porque lo que pasa que si, supongamos, que si tú eres una persona que tiene mucho ego, supongamos, y el Señor te quiere usar para hablar a personas o te quiere usar, ¿me entiendes?, en una plataforma, lo que sea. Pero si tú tienes mucho ego, entonces ya no lo vas a hacer por el reino de Dios. Exactamente. Lo vas a hacer Para ti. para autoalimentar tu ego. Entonces, ¿qué pasa? El Señor va a decir, no, porque mejor Es ahí. yo digo, mejor entrar al cielo tuerto que con los dos, ¿me entiendes? O sea, en el sentido, decir, si esto va a ser causa de que tú te pierdas, mejor no. No. Entonces, por eso ya uno va consciente y decir, híjole, Señor, sabes que yo tengo mucho ego, mátame ese ego. Y cuando tú sientes que el ego ya va a entrar a la luz en el momento que estás trabajando, tú dices, no, Señor, ¿sabes qué? Como que este ego se me está subiendo, bájame el caballo. Pero ya estás consciente, entonces estás trabajando, estás tratándolo de menguar, de quitarlo y estás tratando que el Señor es el que haga la obra. Hasta que va a llegar un momento en que eso se va a eliminar de tu vida y no va a ser un obstáculo. ¿Entiendes? Entonces, en ese proceso tenemos que entrar en un proceso de crecimiento, que es lo que hablábamos, ¿no?, la vez pasada, acerca de las etapas del crecimiento espiritual. ¿En qué etapa estás tú? ¿Me entiendes? Y ya uno va a decir, ay, estoy en esta etapa. ¿A quién me está fallando? Cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios y te dice por acá, no, pues que aquí, pues, que tú eres acá, bien orgullosa, pues. sí, o mira, No a ver, quieres servir, sí. O sea, sí, muchas cosas que tenemos que cambiar. exacto, Muchas cosas que tengo que exacto. cambiar. Y Y pues, saludos por ahí. saluditos. ¿Tienes Carmen ahí? Está por ahí nuestra pastora. Mi nariz. Como siempre, cada semana, gracias, pastora, por estar ahí. Dios les bendiga, mis hermanas, dice la pastora Gloria. Bien, bendiciones. Está por ahí también la hermana Laura. Saluditos, hermanas, saludos, hermanas, saludos, hermanas, bendiciones. Bendiciones, hermana Laura. Y solamente me aparecen así. Vente ahí, mi mamá que está conectada hasta que te aparece, señora Silvia, bendiciones hasta allá. Elena Gutiérrez, Dios te bendiga grandemente, Susana. Ay, bendiciones, Arlene. Saluditos, gracias por estar ahí. Dios le bendiga. Gracias por compartiendo en este tema, Sí. el silencio de Dios. Comparte con nosotros. Sí, comparte con nosotros. ¿Cómo ha sentido ese silencio de Dios? ¿Cómo ha llegado? ¿Qué opina? Claro, su punto de vista. Gracias. Compartan con nosotros. Compartan ¿Y cómo debemos de responder al silencio, muchachos? ¿Cómo debemos de responder? A ver, Muchas veces nosotros respondemos enojadas, porque no me escuchas, Dios. Porque a mí Vamos a, ajá, exactamente. Sí. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero si yo esto, pero si yo es donde Yo soy buena, si yo te trabajo en esto, ¿por qué a mí, señora? ¿Entienden? O sea, preguntas. tantas, ¿cómo es? Tan respondonas, tan, ¿cómo se dice? ¿Tan reclamonas? Tan reclamonas. Ay, no, señor. Pero sí, es que sí pasa. Sí, yo digo, si en aquellos hombres, imagínate, en los tiempos de Dios, esos hombres que siguieron a Dios, que conocieron a Dios, hubo un momento de su vida que sí les pasó. Yo pienso a todos, no hubo uno que no le pasó.
imagínate que estaban cerca de Dios, o sea, y nosotros que estamos en este mundo donde podemos tropezar, podemos cometer cada barbaridad, pero digo, es ahí la importancia de lo que de lo que tú decías, la comunión, ¿cómo estás tú con Dios? ¿Cómo estamos nosotros? Ujú, ¿Cómo exacto. está? Fíjate que Sí, tu comunión. me acuerdo ahorita como cuando Dios, el Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ujú. Qué fuerte, imagínate que Jesucristo haya sentido Abandono. ese abandono, ¿no? Siendo él Ese el Hijo de Dios, sentimiento. imagínate siendo él Ujú. Dios, ¿no? Siendo el Hijo de Dios, siendo sin pecado. Pero como en ese momento él cargó con el pecado del mundo, Ujú, hubo esa separación. ujú, Yo pienso que es a causa del pecado que él cargó de todo el mundo, ¿no? ujú, Entonces hubo esa separación y ya cuando murió, pues yo digo qué increíble, porque yo, bueno, todos hemos pecado, ¿no? Pero yo me acuerdo que en un tiempo cuando viví mi temporada así difícil, yo me recuerdo cuando tú sientes la carga del pecado, ujú, ¿no? Y es una tristeza tan profunda. ujú. Y yo me imaginé después, cuando yo estaba recordándome de eso, yo dije, ¿cómo ha de haber sido la sensación que Jesucristo ha de haber sufrido? Yo creo que fue más fuerte el dolor del pecado que cayó sobre él que en sí el dolor físico de la Oh, crucifixión. sí. Porque uno piensa en el pecado, se puede decir, en mi pecado, lo que Ujú, yo sufrí ujú, en ese momento ujú. por un pecado. Imagínate el pecado del mundo. Mundo. Qué Una fuerte cosa. que él haya sentido eso tan pesado. Ujú. Llegó eso a haber sido el dolor más grande, más que nada cargar el pecado, no tanto la crucifixión, ¿me entiendes? No tanto el dolor. Físico. Como Sí, dices tú, perdón, el dolor y el abandono, y vuelvo de vuelta a David en sus salmos, cómo escribía sus salmos sí, apesarado, sí, de tristeza, como dices tú, ese pesar que dolor. él sentía, el dolor que él sentía de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a Dios, y digo, wow, pero cómo él buscó su rostro, o sea, como ahorita haciendo, cómo debemos responder el silencio de Dios, cómo le respondió David, orando, suplicándole, buscando su rostro, haciéndole cantos. Y como decía la palabra, que David tenía como el corazón de Dios. Imagínate cómo él se ha de ver humillado ante Dios, cómo ha de haber rogado, suplicado, y qué mal se ha de haber sentido para poder expresarlo todo eso en todos los salmos que él El escribió, dolor que el tenía. dolor que él sentía, el abandono que él sentía, ¿por qué escondes tu rostro? Sí, ¿Por qué no me escuchas? Mi alma está abatida. imagínate. Ay, les pongo a leer los salmos que me nos ¿Cómo responden ustedes? no creo que estás de respondona tú, pero me échame la culpa a mí. ¿Cómo responden a eso? Eso que depende de la etapa en la que estés. O cómo deberíamos responder. Exacto. Ajá, ¿cómo deberíamos de responder? Porque mejor no hay que decir cómo respondemos. Ajá. Imagínate. Que algo no decir cómo. Lo que pasa es que yo pienso que todo depende en el estado, En la etapa. en la etapa, ajá, de maduración que estés Porque mira, si espiritual. eres una niña, estarías de reclamona. Exacto. Pinchuda, ¿no? Así es. Pero de aquí, Si estuvieras en la adolescencia espiritual, anduvieras reclamando. Sí, y un día estar aquí. Exactamente. Pero hablando de, si tuvieras una maduración espiritual, ¿no? Una madurez espiritual, bueno, ya confiarías en el plan de Dios, confiarías, El por qué no te dio las cosas o el por qué estás pasando este proceso. como decir, bueno, Señor, si yo estoy pasando este proceso, yo solamente sé y confío que yo estoy bajo tu en mano que tú haces y que tú tienes el control sobre mi vida y que todo lo que vaya a pasar en mi vida, si hago las cosas conforme tu voluntad, tu voluntad. Todas las entonces, cosas van a redundar para bien. sí, y al final todo va a ser voluntad de Dios. Ujú, Y si en algún momento, digo, y si también ver, como decir, analizar si este es un proceso donde yo tengo que cambiar, qué es lo que tengo que cambiar, ujú. en qué le tengo que poner acción, ¿me entiendes? Una, confiar en el plan de Dios, porque, ah, como dice, que tenemos que confiar
en el Señor con todo nuestro corazón, ¿no? Y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento o nuestra propia prudencia. Entonces, confiar en el Señor completamente, ¿no? Y esperar también, ¿no? Esperar los tiempos de Dios, porque de repente nosotros queremos. Qué desesperado. Pero y pienso que también sería como resistir también, porque muchas veces cuando no tenemos respuesta, lo primero que hacemos es alejarnos, irte de las cosas, salir, ¿cómo es? Encontrar la salida fácil, la primera salida que puedas Eso es hacer una berrinche, ¿no? ya, entonces digo, como como niña. en la etapa de berrinche, ¿no? Eso fue entonces ya, no Entonces, quiero nada. no, pero digo, la importancia de resistir en oración, resistir en buscar de Dios y de aceptar las cosas que no son para nosotros, porque muchas cosas, como tú decías, como decían, de que estamos en la etapa del macro y que lo queremos meter y que salga ya rápido. A veces no son nuestros tiempos, no estamos listos o eso simplemente no es para nosotros. Y entra ahí, pero ¿por qué? ¿Cómo? Si yo hice eso, si yo te dije, si yo te pedí tal, muchas cosas que podemos como reclamar, como de estar de respondona con Dios, pero a veces no es nuestro tiempo, no es para nosotros. No es para nosotros. ¿Ya? Y también pues, Dios va a tener algo mejor para nosotros. Tal vez tú le pediste, dijera que él da 1,000 para que te dé 5,000. Algo así, muy sencillo. Tal vez tú pediste uno, pero Dios te va a dar 3 veces más. No sabemos. Dios siempre va a tener, en su silencio, Dios siempre va a tener como el propósito. Como algo mejor de lo que nosotros esperamos. Ahorita que estás poniendo esos ejemplos, ahorita que estábamos estudiando este tema, leí una historia. Entonces, en esa historia era que una persona cuidaba una cruz. Entonces estaba Cristo crucificado y le dijo, dame tu puesto, yo quiero tu puesto. Entonces puso 3 ejemplos ahí en la historia. Entonces la persona le dijo, ok, Dios le dijo, me voy a alejar de la cruz y tú te vas a poner. Después le dice, pero solamente quiero una cosa, guarda silencio. Dios le dijo a la persona que se iba a poner en la cruz, guarda silencio. Entonces la persona se puso en la cruz y en eso llegó una persona rica a la iglesia a pedir a Dios. Como siempre, todos llegamos cuando necesitamos pedir a Dios. Pues vino el fulano rico, le pidió a Dios y agarró y se fue, pero a él olvidó una cartera. Él olvidó una cartera en la iglesia donde traía mucho dinero porque era una persona rica. Y agarró y se fue la persona ahí en la cruz, como ejemplo. Después llegó un pobre y llegó a pedirle a Dios que necesitaba dinero porque pues no tenía que comer porque era pobre. Entonces encontró la cartera del rico, agarró y se la llevó. Agarró el dinero, encontró el dinero porque necesitaba el dinero, agarró y se la llevó. Y en eso entró un joven, se fue el rico, se fue el pobre con la cartera, el rico sin su cartera, y entró otra persona pidiéndole a Dios que iba a hacer un viaje, que lo protegiera en ese viaje. Entonces la persona ahí estaba ahí, entonces llegó el rico y le estaba acusando al joven que iba a ir de viaje, que había venido a la iglesia a pedirle que le fuera bien el viaje, lo estaba acusando que recogiera que dónde estaba su cartera, que le diera su cartera con el dinero. Y ya le iba a golpear el rico al joven porque pues había recogido su cartera y no le quería dar su dinero. Entonces, el que se había puesto en la cruz, que iba a ser Dios y que Dios le dijo, guarda silencio, no, dice, no lo golpees, él no agarró tu cartera, se lo llevó el otro. Entonces Dios lo bajó, dice, bájate, no sirves para hacer como yo, te dije que guardara silencio. Dice, esa persona rica traía dinero para comprar la virginidad de una niña. El pobre no tenía que comer, él recibió esa cartera encontró esa cartera para darle de comer a su familia. El joven que vino a pedir sobre el viaje iba a tener un accidente en ese viaje. Entonces, al recibir el golpe no lo echó porque el otro le dijo que iba a recibir el golpe para no subirse a ese viaje y no morir. Entonces, el que se iba a ir en el viaje se murió, el que me fue golpeado, se murió. Entonces digo, o sea, viendo cómo Dios trabaja en diferentes de cada persona, cómo Dios sabe, o sea, guarda silencio
y Dios sabe cómo va a trabajar en nosotros y en nuestras vidas. Y eso Y cada uno tenía la necesidad, del otro perdió el dinero porque pues iba a ir a hacer algo más con ese dinero. El otro lo necesitaba y el otro iba a morir en el viaje. Entonces le reclamó que murió el del viaje por abrir. Se me hizo esa historia bien. Entonces digo, hay veces que Dios nos permite pasar por cosas porque lo necesitamos en diferentes aspectos de nuestra vida. Sí. Y se me hizo como curiosa la historia y digo, es cierto, Dios sabe por cómo trabaja en nuestras vidas, cómo guardar silencio. Porque Imagínate, 3 actos, 3 tres más. Ajá. O sea, si Dios está ahí, solo ve y calla que sucedan las cosas, porque Él ya sabe lo que va a suceder en las vidas de cada uno. Hubiera metido la pata igual. Tenemos para ser Dios. Dios sabe por qué hace las cosas en las vidas de las personas, cómo va a trabajar en las vidas de las personas. Ay, no. Entonces, no abran la boca. No abrir la boca en ese aspecto. Y hay que mantener una actitud también de gratitud, ¿no? Durante este proceso, que yo pienso que es lo más El complicado. agradecer, porque sí, porque no, Porque si, porque hoy, porque mañana. porque si de Ujú. repente somos tan reclamones por las cosas que no nos... Fíjate que estaba viendo otra vez una película de... ay, no me acuerdo cómo se llama. Soy muy mala para los nombres. Yo siempre digo, sus chismes están seguros conmigo porque se me olvidan. Pero bueno, no se me olvida. Pero no recuerdo cómo se llama la película. La cosa es que en sí la película se trataba de una niña que se enfermó, ¿no? Y era una familia cristiana. Esta niña se enfermó. Bueno, la mamá, pues en ese momento iba a la iglesia, perdió la fe porque su hija no tenía como solución, etcétera, ¿no? Entonces, esa niña se cayó, pues estaba muriendo, tenía un problema en los intestinos y se cayó de un árbol. Cuando la niña se cayó del árbol, ¿sí la vieron? Se Sí, pegó con en la el cabeza y tuvo un milagro, ¿no? Que la niña, pues, se sanó y se va a meter a la Carmen al Google para que Quiero algo del milagro, algo así, milagro. pues porque fue un milagro. Sí. Pero a lo que me refiero es que imagínate, en ese proceso, la mamá perdió la fe completamente, ¿no? No, como dice, solamente se enfocó en el problema, que era lo de la hija, ¿no? Eso era toda su concentración. Se concentraba simplemente en lo de la hija. Y en ese momento yo me acordaba y yo decía, mira esa película y ya cuando uno es mamá se pone a llorar, ¿no? Porque Sí. imagínate el proceso de ver a tu hija que está sufriendo y todo y dices, híjole, qué brutal. Y yo pensé, digo, en veces nos concentramos tanto en las cosas que En la no, situación. en las situaciones donde no tenemos un control, en las situaciones donde queremos arreglar o modificar o que fueran diferentes y nos concentramos nada más en eso. Y no vemos todas las otras cosas. Por ejemplo, yo miraba a la Jenny ahí dormida y digo, imagínate, no, quizá a lo mejor me estoy enfocando en otras cosas y no me pongo a parar un segundo y ver, mi hija tiene salud, mis hijos, o sea, en ver estas otras cosas, yo digo, ¿por qué en vez de quejarme y estar orando por los problemas o por situaciones que no tengo el control de arreglar, ¿por qué no tomo un momento en decir, Dios, gracias por todas estas otras cosas? Que de repente tienen que pasar situaciones para recordarnos que como Dios ha sido bueno con nosotros en todo lo demás. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos una actitud de gratitud. Y que las cosas que no podemos hacer, no podemos modificar o no tenemos el control, entonces ahí es donde tenemos que empezar a confiar en Dios. Porque estos procesos de silencio tienen sus propósitos. Y sus propósitos son para que nosotros también aprendamos a crecer espiritualmente. Para que podamos pasar por esta prueba de fe como lo pasó Job, como lo pasó Abraham, como lo pasaron muchos personajes de la Biblia, ¿no? Y también para que Dios nos prepare para otra etapa de la vida, ¿no? Crecimiento espiritual Para un también. crecimiento, para ese crecimiento que nosotros necesitamos
para ejercer el ministerio o para ser parte del ministerio para el reino de Dios. Y como decía la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Y por eso es que son los propósitos del silencio, porque necesitamos crecer para ser usados conforme es la voluntad de Dios, pero no estamos preparados. Y si nos quedamos estancados ahí, ¿cómo el Señor nos va a poder usar si nosotros no estamos dispuestos? Si en cosas tan pequeñas que pasamos en la vida Estamos reclamando, nos enfocamos en eso y no volteamos a ver las grandes cosas que ya Dios hizo con nosotros y que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo la mano de Dios. Ahora está en nosotros empezar a trabajar, decidirnos, reconocer y arreglar las cosas que no están bien para que Dios pueda usarnos conforme a su voluntad. ¿No? Yo te digo la segunda. Dime la segunda. No, pero se pueda, y yo digo, usarnos. Llamar. Soy la segunda de acá. Soy la segunda de acá. Se ha dicho. Y entra ahí, de todo lo que acabas de decir, ahí entra cómo las personas o cómo nosotros encontramos el significado del silencio de Dios en medio de procesos, en medio de pruebas, en medio de, o sea, vas descubriendo, Dios te va como moldeando. Ahora sí, vamos siendo como el vaso que Dios va moldeando y vas descubriendo. Podríamos estar descubriendo cosas que ni tú sabíamos, pero también podríamos estar desechando cosas que no nos ayudan. Exacto. Como el ego, lo que estábamos diciendo, soberbia, y podríamos decir unas infinidades de cosas, ¿no? Y digo, ahí entra eso del significado del silencio. Pero cómo tú puedes decir, ok, entender, ¿este es el silencio de Dios? Bueno, ¿Cómo podríamos entender que estamos en un silencio de Dios? Bueno, pues cuando no, yo digo, en muchas maneras, ¿no? Pero durante el silencio no creo que lo podamos entender inmediatamente, decir, esta es la razón por qué está pasando este silencio. Yo pienso que uno, después de que pasa, y dices, ahora entiendo por qué. Híjole, cómo no lo entendí antes, ¿no? Pero, entonces, mientras está ese silencio, es donde ahí nosotros tenemos que, como decir, aprovechar, entre comillas, o no, pero aprovechar que, ok, no sé por qué estoy pasando este silencio, pero mientras está este silencio, yo voy a hacer lo que yo creo que puedo hacer. Y en este caso, Señor, como lo que hacía el rey David. Exacto. Pido perdón, humillarse, oro, buscar el rostro de Dios. Exacto. Y si tengo que crecer, Señor, ¿en qué área necesitas que crezca? Tengo que matar esto en mí, porque estamos hablando que las pruebas producen paciencia, ¿no? Y la paciencia, pues, va produciendo una madurez. Entonces ahí tenemos que ir viendo, bueno, híjole, Señor, pues tú te das cuenta que cuando te sientes más decaído, ahí es cuando te estás más vulnerable y ahí parece que te escaneas mejor que nunca. Y te das cuenta de muchas cosas. Estoy pasando esto porque hice esto. Te escaneas. Sí. Pero lo bueno, yo digo, que tenemos un Dios de misericordia y un Dios de amor. Y cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente, entonces ahí el poder de Dios entra y hace una restauración en nuestras vidas. Entonces yo digo, qué bendición tan grande que nosotros tenemos a Dios y por el gran sacrificio de Jesucristo, que nosotros podemos venir ahora hacia el Padre, pedir perdón en el nombre de Jesús. Y eso nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia y ahora Dios nos da algo nuevo, una vida nueva, nos restaura. Y ahora podemos realmente empezar de cero. Realmente podemos empezar de cero, porque con Él somos nuevas criaturas, ¿no? También, exactamente. Y lo que se tenía que decir se dijo, lo que se tenía que decir se dijo. ¿Y qué otra cosa tenemos ahí, chicas?
Bueno, nomás es recordar que hay que encontrar como hablábamos, ¿no? El significado del silencio durante el proceso, Ay, donde el sufrimiento y la crisis, la crisis, ¿no? Y tan eso impaciente que somos. es que nosotros podemos, así como dice la palabra de Dios, nosotros todo lo podemos en Cristo, que Él es el que nos fortalece, ¿no? Y ahí, am, ¿cómo puede? A ver, déjame ver si está aquí en, casi no Y me... también que Dios siempre va a obrar ¿cómo es? Dios siempre va a obrar de Sí. diferentes maneras, por ejemplo que dabas. Ujú. Digo, es tan difícil tal vez aceptar o entender como esa persona que no tenía que comer, pero se encontró la cartera, ¿te imaginas? O sea, son situaciones que tú dices, Dios obra de diferentes maneras, de manera silenciosa, cosas que nosotros no podemos ver, no podemos tocar, no podemos entender, pero que después de la tormenta y cuando tú ya puedas ver con claridad, vas a decir, oh, ok, tú tenías algo mejor para mí, Dios. Ujú. La importancia de decir gracias, siempre, todos los días, en cualquier momento, así estemos Ujú. tocando como en en las peores situaciones, pero de decir, ok, gracias Señor, porque tú me permitiste. Imagínate, te encuentras en una situación que si tú hubieras hecho en alguna situación X, que si tú realizas alguna acción o haces algo para poder darle respuesta a lo que tú A lo necesitas, que tú quieres. pero si Dios tenía algo mejor para ti, Ujú. pero si en ese proceso tú, no sé, un accidente, falleces, te enfermas, lo que sea, Ujú. pero Dios siempre va a tener algo para nosotros. A eso voy, de que detrás de nosotros Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está dando algo que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Tal Claro. vez no para nosotros, tal vez para tus hijos, que son lo que más amamos. Ujú. Algo muy fuerte a uno como mamá. O sea, digo, Claro. siempre Dios va a obrar de diferentes maneras para nuestro bien. Ujú. Ujú. Y es que sí, hay muchas veces que nosotros queremos, como dices tú, hacer las cosas a nuestra manera. Ujú. Y yo me acuerdo que una vez que se me hacía tarde para el trabajo, y yo ya iba molesta, pero por mi culpa se me hizo tarde, y yo ya iba molesta, y iba bien, iba todo lo que daba, y ya se me hacía tarde para mi trabajo. Entonces digo, ok, pues ya voy tarde, pero yo iba molesta porque yo ya iba tarde. Entonces digo, ¿cómo un poquitito antes que hubiera salido de mi casa y yo hubiera visto un accidente tan feo ahí por donde yo vivo, por unas curvillas que están ahí, que hay muchas salidas de departamentos, y yo creo que uno salió y el otro se lo llevó? Y digo, ¿cómo no nos ponemos a fijar en esas cosas tan pequeñitas? Y digo, Ujú. Dios Sí, hizo algo de él. y Y digo, gracias Dios, porque yo mira, no, no, esa es la idea. que nos aman, sí. Mis cosas aquí, no hagas, no debemos de pelear y nosotros reclamando que ibas tarde y que no es tu culpa. Con toda reclamona, pero no tenías cosas que Dios nos está protegiendo igual en la vida diaria, cualquier cosa alrededor de Así nuestras es. vidas. Dios siempre Entiendo. cuida de nosotros, aunque no lo escuchemos, Él siempre cuida de nosotros, Así, pero eso sí, si hacemos su voluntad, así es. porque si andamos de desobedientes, Y quiero por último leer este versículo que se me había perdido en mis notas, pero ya lo encontré. Y dice así, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo que me llamó la atención, tú me Ajá. dijiste, he aprendido a vivir con qué, ¿no cómo es? He aprendido a contentarme cualquier que sea Sea mi mi situación. situación. Exacto. Yo digo, imagínense que nosotros, y eso es encontrar el significado, pienso yo, que no importa el proceso, lo que sea, ya sea un proceso que hay un silencio porque tu fe está creciendo o por cosas que no tienen que ver con un pecado, ¿no? Que se te está dividiendo, pero sino en esos procesos de madurar en la fe, de crecer,
de eliminar cosas internas o simplemente en esos procesos que vivimos por ser humanos, ¿no? Entonces, decir que en cualquier momento aprendamos a contentarnos, ¿no? Y que en medio de estos procesos, Busquemos a Dios. creer que Dios no nos ha abandonado, Ujú. creer que tenemos que confiar firmemente en Él y que perseveremos en la fe, ¿no? Y ahí vamos a encontrar el significado dentro. No importa lo que estés pasando, como decía aquí en los Filipenses, ¿no? He aprendido a contentarme, cualquier que sea mi situación. O sea, sé vivir humildemente y también en abundancia. O sea, no me perjudica si estoy jodido, ¿no? Si soy rico o pobre. Si soy privado, A comer menos. Y las guardamos más de este cositas. búsquele bien, búsquele la sonrisa a todo, ¿no? Y si tiene mucho dinero, va a comer mucho, entonces mejor no tengamos mucho dinero. No, son situaciones que no vemos, propósitos que no vemos, que no alcanzamos ni siquiera a sentir, a oler. Sí, pareciera que no, pero si te pones a pensar, aprendamos a vivir cual sea la situación. Exacto. Exacto. No, Aprendamos a confiar. vamos a confiar En pocas palabras. Así es, así es. Se nos acabó el tiempo. Y así es que en las situaciones difíciles solamente clamar a Dios. Así es. Y como decían ahí las chicas, vivir en contentamiento. En contentamiento y clamar a Dios. Así es. Y yo sigo con los salmos. Así Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, de Dios vivo. Cuando vendrá y me presentaré delante de mi Dios. Así nosotros buscar a Dios en esas situaciones. Ay, ¿sí me he escuchado el canto de ese? Ay, yo cada que les Sí. canto, o lloro. Cada que escucho ese canto, como el cielo busca por los ojos y clama a mi Dios, mi alma. Sí. Y así buscar a Dios cuando estemos en cualquier situación, sea buena, sea mala, Todos los días. todos los días. De día y de noche. Así es, y a sus gracias por que estuvieron ahí conectadas y los vemos el próximo miércoles. Bendiciones y Sí, a que gracias. encuentren silencio. Bye.